La villa de Skopje, dicha en lengua latina Skopje, significaría una copia de otra villa cualquiera. Normalmente los nombres de las villas y países del este europeo llevan nombres raros tipo Hungría, sinónimo de hambre en lengua inglesa, eslavo, sinónimo de esclavos. En esta villa de Skopje sería Skupe. De manera estos países del este hayan estado sobre dominio de los europeos de Occidente. Luego al final mostraré el barrio árabe donde tiendas muestran de valiosísimo oro. El Museo de Arqueología del Skopje en Macedonia del Norte. Su construcción es un edificio panteónico grecorromano y unas salas muy bien decoradas. La región del norte de la Grecia se la denomina Macedonia, a secas. Comparte frontera con Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. La extensión de un tercio del territorio greco. La historia mentirosa habla de un tal Filipo antes de esta nueva época. Este rey o emperador tuvo dos hijos, uno Alessandro Magno. Este Alessandro es imaginativo para los historiadores, puesto los documentos relativos a este rey alejandrino deberán venir de la ciudad de Troya, destruida por los grecos hace 3250 años, el cual se queda toda la parte del norte de la Macedonia hasta la Yugoslavia o Serbia hoy. Las estatuas de Alejandro están situadas al lado oeste de la villa, lo cual queda por imaginar a este rey de los macedonios era árabe, puesto al lado oeste de la villa Skopje queda cristiana ortodoxa, donde centros comerciales u otros sitios más modernos. Muchas estatuas, fastolas grandes, como un régimen anciano comunista, se debaten entre el mundo árabe, es decir, el mundo judío, contra el mundo moderno occidental. Esta rueda significaría una piedra, por ejemplo, pero las piedras no hablan. Ya en la antigüedad debieron hacer demostrado la facilidad para transportar cisternas de agua o grandes cubos, cuales egipcios ignoraban transportando los reyes a pulso.
Actually from the northern tier, they're all broken vertically. See the so-called ice age because this part of the year was covered with ice and snow. And hopefully, two parts of this discovered case from the fusion tier of this zone gives us those artifacts that are originating. El Museo de la Ciudad o Museo de la Villa de Skopje hace una exposición del terremoto del 26 de julio de 1963 a las 5 de la mañana. La ciudad fue sacudida violentamente por un terremoto 6,9 en la escala de Richter. Tiene una duración de 20 segundos y es entre 10 a 15 kilómetros de profundidad. El terremoto mató a 1.000 personas e hirió a 3.300, la mitad de las cuales quedaron discapacitadas de por vida. 16.000 personas quedaron enterradas vivas entre los escombros y el 70% de los habitantes estaban sin hogar. La ciudad estuvo destruida en un 80%. El mismo día ha habido terremotos por Europa, Coimbra, Hamburgo, Francia.
Yo no le he dado mucha importancia a la fortaleza o castillo de Skope, puesto está abandonado. Después de montar se puede recorrer la cima del monte, pero no hay nada a ver sino la villa desde una altura de 200 metros. El río Varna atraviesa la villa de Skope de norte a sur y desemboca en Tesalónica, en la Grecia. El lado oeste, en el casco viejo, hay varias mezquitas y mercados de un tipo ambulantes, pero sorprende sobre todo las tiendas de joyerías mostrando oro. Dünyada neyiniz olur? تشويش عندي ما فوق في السكاي عليكم السلام الجديدة Ma ne mu pusztam. Na.